Buenas tardes, quienes ya hasta el momento se han registrado y han podido ingresar a la plataforma. Vamos a esperar unos minutos para terminar de permitir que se registren todos los que habían realizado, se habían registrado al evento. Así que si nos permiten, esperamos unos 5 minutos para poder dar inicio a este webinar que tenemos organizado para hoy. Bueno, ahora sí, en honor a las personas que se han registrado ya, igual está abierta la sala para quienes se vayan sumando en el transcurso de los minutos. Nuevamente querer agradecerles a todos los que se han sumado hoy día, que han aceptado esta invitación que hace el estudio Carmiñani Pérez a esta serie de webinars que desde hace algún tiempo venimos desarrollando con el único propósito de abordar aquellos temas que consideramos de relevancia, tanto desde una perspectiva de la academia como para la gestión empresarial, principalmente, que es aquella a la cual desde la firma pues buscamos asesorar, acompañar en los asuntos más relevantes de la gestión de sus negocios. En este caso, en este día, principalmente relacionados a los asuntos de compliance, que desde hace algún tiempo venimos abordando desde distintos ámbitos, y hoy, con motivo de la publicación de la guía de compliance publicada por la Superintendencia de Control y Poder del Mercado a finales del año pasado, nos parece un tema de absoluta relevancia dentro del desarrollo de los negocios, y para eso he invitado y contamos hoy día nada más y nada menos que con Esteban Pérez, abogado de la firma Carmiñani Pérez, experto en materia de competencia, quien nos va inicialmente a hacer una primera introducción y explicación de aquellos aspectos más relevantes en materia de derecho a la competencia que abarca esta guía y que principalmente abarca la ley con el objetivo de asegurar condiciones de mercado. La guía en particular, que hemos hecho referencia además en el anuncio de este webinar, básicamente se compone de dos partes. La primera, que tiene relación con aquellos comportamientos que controla la ley y que regula la ley de control y poder de mercado, y lo segundo, los parámetros o las guías que la superintendencia ha considerado relevantes a la hora de la implementación de un modelo de cumplimiento en materia de competencia para las empresas que operan en el mercado ecuatoriano en general. Así que, para no quitarle más tiempo en esta hora que ustedes nos regalan, le voy a dar la palabra a Esteban para que inicie con su parte, y luego yo trataré de complementar ya adentrándonos un poco en lo que tiene que ver con el desarrollo de ese modelo de cumplimiento apegado a las guías que nos da este instrumento publicado por la Superintendencia. Así que, Esteban, gracias, bienvenido y escuchamos. Gracias, Carlos, y gracias a todas las personas que se han conectado. Es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Yo quiero empezar porque, como decía Carlos, para entender la necesidad que puede tener o que tiene una empresa actualmente en el Ecuador de contar con un programa de compliance, hay que entender qué es lo que busca sancionar la ley de competencia y cuáles son las conductas que busca sancionar la superintendencia. Y en este sentido, yo, más que quererles explicar artículo por artículo las conductas, he decidido hacer un análisis un poco distinto. Es un análisis que un poco más va a la lógica de por qué hay ciertas conductas que a la autoridad y a la ley le preocupan y que la autoridad y la ley busca controlar o busca evitar. Y para hacer esto es necesario entrar de forma muy somera, en este caso, y un poco superficial, pero entrar a analizar ciertos conceptos económicos. ¿Por qué? Porque, a diferencia del derecho sancionatorio tradicional, en el que la ley persigue ciertas conductas tangibles, en las que la acción humana y sus consecuencias jurídicas son verificables a simple vista, el derecho de competencia persigue un fenómeno económico. Lo que la ley y la superintendencia quieren evitar no es, como en el derecho penal,
que alguien robe o que alguien mate o que alguien estafe, sino que lo que busca la ley es que cierta condición de mercado no se dé. ¿Cuál es esa condición de mercado? Es en lo que la teoría económica tradicional se llama el monopolio económico. El monopolio económico es un modelo, y como modelo hay que entenderlo, no es una realidad. Es decir, el monopolio económico es un modelo que no supone que exista en la realidad, es un modelo ficticio, económico, creado por economistas para ficticiamente representarse lo que sería el monopolio perfecto, sin embargo reconociendo siempre que en la realidad nunca nos vamos a encontrar con ese monopolio perfecto, sino con aproximaciones. Y el monopolio perfecto se da cuando existen en resumen, dos situaciones en el mercado. La primera es que hay un bien inelástico, es decir, un bien que independientemente de las variaciones en el precio, siempre va a ser adquirido y demandado en un volumen similar. Esto es típico de los bienes que tienen pocos sustitutos en el mercado. Y hay un segundo elemento, que es que hay un ente, una persona, una empresa, que puede por sí sola controlar la producción de ese bien. Cuando se unen estos dos elementos, la teoría económica nos dice, esa persona va a tener la capacidad de restringir la producción y en esa restricción de producción aumentar precios. Esto no se da en un mercado competitivo, porque en un mercado competitivo, cuando un participante en el mercado restringe la producción, inmediatamente un competidor entra a suplir esa restricción y los precios que pueden subir en un primer momento vuelven a bajar. Pero en el mercado monopolizado, los precios se quedan arriba, la producción se queda abajo y las consecuencias de esto son generalmente malas para la sociedad. ¿Cuáles son? Primero, que hay una baja de producción natural, pero segundo, que los consumidores tienen que pagar precios mayores para acceder a los mismos bienes y servicios. Y tercero y más preocupante es que al haber menos producción existe un sector de la población, de los consumidores, que nunca van a encontrar sus necesidades satisfechas. Porque los bienes o servicios que en un mercado competitivo se produjeran para ellos, no se producen porque el monopolista ha restringido la producción y ha aumentado precios. Y estos efectos generalmente negativos son los que la ley quiere evitar. Pero como les decía, esta situación monopólica no es una situación que se verifica con ir a ver una industria o con ir a ver una empresa y empíricamente aprender que hay un monopolio, sino que requiere de una prueba económica importante, de análisis del mercado y de un estudio del mercado. El monopolista, como les decía, no existe, pero hay aproximaciones. Y aquí es donde entra ya la ley. La ley parte de la premisa de que existen dos vías por las que las empresas pueden aproximarse a una situación de monopolio económico. Y en resumen y en muy simple, las vías son solos o acompañados. Una empresa puede sola tratar de llegar al monopolio o puede hacerlo acompañada de otras empresas. Entonces, vamos primero a entrar al método de hacerlo solas. Esto es una de las dos grandes tipos de conducta que sanciona la ley, que se conoce como el abuso del poder de mercado o de posición dominante. ¿Qué es el abuso? El abuso se da cuando una empresa que es calificada como dominante comete ciertas conductas que tienen objetivos o fines anticompetitivos. Esas mismas conductas cometidas por empresas no calificadas como dominantes no implican un rompimiento de la ley. Son conductas, las conductas abusivas son conductas que son generalmente aceptadas y legales en el mercado y por la ley, y que solo le están proscritas a ciertas empresas particulares. Esto es típico porque hay una confusión que uno ve a veces de que personas creen que a partir de que se publicó la ley de competencia, por ejemplo, las exclusividades están prohibidas en los contratos de distribución. Eso no es verdad. Las exclusividades están generalmente permitidas.
y solo le están prohibidas a un grupo determinado de competidores o de operadores económicos que tienen ciertas características que los hacen dominantes. ¿Cuáles son estas características? La típica y principal señal de dominancia es la cuota del mercado. Generalmente se considera que una empresa con una cuota de alrededor de 60% es una empresa que demuestra o evidencia cierta dominancia. Pero la cuota del mercado no es todo, o no puede ser visto como todo, porque hay todo otro mundo, que es que pese a que pueden haber pocas empresas actualmente disputándose el mercado, puede haber dormida en el mercado la capacidad productiva de terceros de entrar al ring en el evento de que suban los precios y haya una oportunidad económica de entrada. Entonces ahí entramos a los otros requisitos. Los otros requisitos son las barreras de entrada, o las otras consideraciones para determinar la dominancia son las barreras de entrada, es decir, qué límites físicos, económicos o legales existen para que estos terceros que están afuera entren al ring, y otras características propias del mercado. Hay mercados que, por ejemplo, los mercados de infraestructura o los mercados los que necesitan infraestructura, típicamente los mercados que hasta hace no mucho se consideraban monopolios naturales, como las redes eléctricas, las redes telefónicas, son mercados que por su naturaleza y por la necesidad intensa de capital siempre tienen pocos competidores, y ese mercado, por ejemplo, en ese mercado la dominancia se tiene que ver con una perspectiva especial. Pero la dominancia se califica por estas consideraciones. Y luego las conductas abusivas, porque la sola dominancia tampoco es ilegal. No es prohibido en el Ecuador ni en ninguna legislación de competencia ser un gran competidor o ser el líder del mercado, o de hecho ni siquiera es prohibido ser el único oferente en el mercado de un determinado producto. Lo que es prohibido es, cuando se tiene la dominancia, utilizar esa dominancia a través de ciertas acciones para conseguir dos objetivos básicos, que son la explotación del consumidor, es decir, subirle los precios, exigirle aceptar condiciones adicionales, exigirle comprar otros productos además del producto que demanda, o la exclusión del mercado de terceros, es decir, establecer a través de acciones barreras de entrada nuevas para que terceros no puedan entrar al mercado. Evitarles acercarse a fuentes de abastecimiento, etc. Hay una serie de conductas. Todas las conductas del artículo 9 de la ley, que son las conductas abusivas, entran en uno de estos dos campos, o exclusión o explotación. Y así es como un competidor se acerca a la situación monopólica solo. Y es por eso que a la superintendencia y a la ley interesa sancionar, encontrar, identificar y sancionar a estos competidores que juegan esta especie de juego sucio que les permite al final del día explotar el mercado y generar condiciones que no son condiciones positivas. Pero una segunda forma de hacerlo, y tal vez la más típica y propia del derecho de competencia y en la que las autoridades ciertamente en el mundo dedican más tiempo, es a través de la agrupación de empresas. Lo que se conoce típicamente como cárteles o acuerdos colusorios. Dado que alcanzar una posición dominante que permita con éxito a una empresa generar una situación monopólica es muy difícil, porque para una empresa ser dominante tiene que tener un trabajo, hay que hacer un trabajo importante, productivo, publicitario, comercial, para poder llegar a tener esos niveles de penetración en el mercado que le permita realizar actos abusivos. La ley ha identificado que hay una especie de atajo. Y el atajo es que en vez de invertir millones en mi empresa para hacerla una empresa grande y luego de hecho una empresa grande poder abusar, mejor me reúno con mis colegas, competidores, y llegamos a acuerdos para actuar todos como si fuéramos uno. Y de esa forma conseguimos en un día lo que a una empresa que está buscando tener dominancia le puede tomar años, que es controlar el mercado y actuar como una sola persona.
Es por eso que a la superintendencia y al derecho de competencia los cárteles les interesan más, porque de cierta forma son el método fácil para las empresas de engañar o trucar al mercado para su beneficio. Y los cárteles tienen, desde el punto de vista de la autoridad de competencia, o desde el punto de vista de cómo se persiguen, tienen un elemento esencial, que es la comunicación. La autoridad de competencia en el Ecuador y en el mundo tiene que casi necesariamente, y hay una excepción de la que voy a hablar, probar que hubo una comunicación. A diferencia del abuso, donde la sola conducta, sumado a la prueba de que es un operador dominante, le basta a la autoridad y los efectos en el mercado de la conducta, porque siempre hay que evaluar los efectos, lo que se conoce como el elemento antijurídico de la conducta, mientras a la autoridad en esos casos le basta con probar, igual es una carga probatoria importante, pero le basta probar dominancia, acción o conducta, y luego efecto anticompetitivo. En el caso de cártel, la autoridad tiene que probar un hecho, casi un crimen, que es el acuerdo, ¿ok? Y el hecho del acuerdo a la autoridad le sirve en muchos casos para ni siquiera tener que probar los efectos anticompetitivos de las conductas acordadas. Pero el acuerdo, pero la autoridad reconoce que los acuerdos no siempre se van a encontrar en un acta. La autoridad reconoce que quienes coluden no lo hacen necesariamente, o generalmente no lo hacen pues a la luz del día ante notario público, sino que lo hacen de formas sutiles. Y es en esta sutileza donde la autoridad trata de encontrar la comunicación o el acuerdo. Y cuando uno está ante un caso de cártel, siempre el elemento esencial es encontrar la prueba o disputar la prueba de la comunicación y del acuerdo. Disputar si hubo en realidad acuerdo o si no hubo en realidad acuerdo, con los elementos probatorios que recabe la superintendencia respecto de esta posibilidad. Hay una excepción al acuerdo, que es lo que nuestra ley y cierta doctrina internacional llama las prácticas conscientemente paralelas, en las que la autoridad no tendría que probar un acuerdo, pero que sin embargo tienen una complicación distinta, que la autoridad tiene que probar que durante un tiempo prolongado y sostenido las empresas han actuado paralelamente de forma idéntica, es decir, una baja 5% el precio, la otra lo baja 4% y la otra lo baja 3%. Y que esto sucede o lo sube, para entrar en un tema de cartel, porque los carteles rara vez bajarán los precios, lo suben en ese orden, y que esto sucede una vez al mes, cada 15 de mes. Si una conducta tiene este concierto o se hace de esa forma, la superintendencia ante un paralelismo evidentemente consciente puede llegar a decir, en un caso así no necesito probar el acuerdo, porque la conducta es tan paralelamente consciente que es imposible que estos competidores no se hayan dado cuenta de que se están poniendo de acuerdo. Pero fuera de eso, es la comunicación la parte esencial de la conducta de cartelización o de los acuerdos colusorios. Y los acuerdos colusorios traen justamente, por lo que son un atajo, una especial gravedad. Y esta gravedad viene dada en 3 tipos básicos de acuerdos colusorios que nuestro reglamento reconoce como los acuerdos o prácticas por objeto. Y estas son los acuerdos de fijación de precio, los acuerdos de fijación de límites de producción y los acuerdos de repartición del mercado, que puede ser geográfica o puede ser por clientes. Estos 3 tipos de acuerdos, la autoridad considera que son tan graves que solo con probar el acuerdo y sin necesidad de probar los efectos anticompetitivos, la autoridad tiene derecho o potestad para sancionar a los operadores económicos. Esto hace que para una empresa que está buscando respetar la normativa de competencia y mantener políticas de compliance, la principal observación que deba tener en cuenta sea la observación de la comunicación directa o indirecta con competidores, y sobre todo la comunicación que pueda dar pie a cualquier tipo o especie de acuerdo relacionada a precios, a niveles de producción
y a repartición del mercado. Esta es, como diríamos tal vez, este es el Moby Dick de las autoridades de competencia, la gran ballena blanca que las autoridades de competencia están buscando, y es el primer trabajo que como empresa dentro de casa hay que hacer para cuidarse. Un segundo trabajo importante también es entrar a ver, como ya decía yo, las políticas comerciales, sobre todo en los casos de empresas que por su tamaño o por sus características en el mercado puedan ser consideradas abusivas, porque, como les decía, esas conductas por sí solas y sin necesidad de un acuerdo con nadie más, pueden ser consideradas ilegales. Para cerrar, voy a recapitular en decirles que lo que busca el derecho de competencia es evitar este fenómeno económico que se conoce como el monopolio, más allá de que el derecho de competencia reconoce que el monopolio, tal como lo describe la teoría económica, no existe en la vida real. Y la superintendencia identifica que las formas que tienen las empresas para aproximarse al monopolio es hacerlo sola, cuando es una empresa grande que tiene una posición dominante y comete prácticas abusivas que tienen efectos negativos en el mercado, sean exclusorios o sean explotativos, o lo pueden hacer las empresas poniéndose de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo y se tiene evidencia del acuerdo, si esos acuerdos son sobre precios, producción o repartición de mercado, no hay un requerimiento probatorio adicional. El simple acuerdo basta para sancionar. Si esos acuerdos son sobre temas que están contemplados en el artículo 11 de la ley, pero que no son esos tres, entonces la superintendencia, además del acuerdo, sí deberá aprobar sus efectos anticompetitivos. Ese es el resumen de lo que está buscando la autoridad y que nos da a nosotros la brújula para lo que va a hablar Carlos ahora, que es entender dentro de casa qué es lo que tenemos que hacer para evitar, para estar en compliance con las normas de competencia y evitar potenciales y gravosas, como típicamente son las sanciones de competencia, sanciones en este caso. Y yo con eso termino mi intervención. Les agradezco a todos por su tiempo y por escucharme, y te devuelvo la palabra, Carlos, para que termines. Para que no se diga que estás en una actuación monopólica. Claro, del uso de la palabra. Exactamente. Bueno, Compliance dentro de casa. Y no terminas con tu intervención, porque además la idea es que podamos al final dejar un espacio para preguntas y respuestas, donde seguro habrán inquietudes para Esteban, a quien pues agradezco. Creo que la exposición ha sido absolutamente clara, justamente desde la perspectiva que habíamos planteado, de primero dar una idea de cuáles son esos comportamientos que la ley y la superintendencia quiere evitar. Ahora bien, desde una perspectiva de compliance, que en principio, y más allá de múltiples definiciones que pueden haber, y desde la más simple, que implica pues el cumplimiento de la ley, pues yo tiendo a pensar en el compliance más desde la perspectiva de una cultura de gestión de aquellos riesgos que pueden derivarse del incumplimiento ya sea de normas externas emitidas por los entes reguladores o por la ley, así también como de normas internas y las expectativas de los grupos de interés, con el fin de evitar el impacto negativo, ya sea de orden legal, que es lo que principalmente vamos a ver ahora, pero que nunca está alejado, y todo lo contrario, cada vez más está íntimamente vinculado con los efectos reputacionales que esas contingencias legales pueden generar en el momento en que ocurran, y por supuesto económicas. No lo dijo Esteban, y me corrige si es así, pero las multas a las cuales pudiera llegar la superintendencia a imponer a una compañía por el incumplimiento, por la infracción o por el cometimiento de medidas anticompetitivas, pues son supremamente importantes. Ya después él las confirma, pero supremamente importantes, y ya hemos visto ejemplos de eso, que pudieran acarrear en algún momento pues prácticamente la desaparición de una compañía. Entonces, hay que tener en cuenta que allá es donde el compliance va. En materia de compliance en competencia particularmente, y lo dice así la guía publicada por la Superintendencia de Control y por el Mercado a finales del año pasado, tiene como objeto identificar primeramente los riesgos derivados de las actividades comerciales y asociativas de una compañía, con el objetivo de prevenir eventuales infracciones de las normas de competencia. Primer elemento fundamental que nos plantea ya este concepto, que es
Primero, la identificación, y para eso, obviamente, es fundamental conocer lo que la ley nos dice, conocer lo que la norma nos plantea. Caso contrario, va a ser muy difícil determinar en qué comportamientos de la compañía pudiera desarrollarse un riesgo. Entonces, identificar. Y luego, prevenir. Prevenir implica hacer todo aquello que la compañía tiene dentro de sus manos para evitar que una conducta se realice, para posteriormente reaccionar ante ella. Aquí es importante mencionar, más allá de que el mero objetivo de evitar el incumplimiento debiera ser suficiente para que una compañía responsable implemente modelos de cumplimiento y adicionalmente evitar las contingencias derivadas de eso, no tenemos que olvidar que también ya en algunas legislaciones, y la guía también lo dice así, puede ser considerada la implementación de modelos de cumplimiento como una forma de atenuar o disminuir las sanciones que la autoridad regulatoria pudiera imponer. Solo para hacer un paralelismo, debemos recordar que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, cuando se trata de incumplimientos de normas de carácter penal que pudieran acarrear la responsabilidad penal de la persona jurídica, el propio Código Orgánico Integral Penal establece como una posible atenuante el desarrollo, la incorporación de modelos de cumplimiento en base a unos criterios que la misma ley establece. Entonces, ese es el alcance, ese es el efecto que puede tener para una compañía, insisto, no solo identificar, no solo prevenir, no solo reaccionar, sino además poner a la compañía en una posición, una mejor posición ante una posible investigación en el ámbito penal, como he dicho, y en el caso concreto del que hablamos hoy, en la materia de competencia. Y así lo plantea la guía de cumplimiento emitida por la superintendencia, siguiendo parámetros como los de Italia, Reino Unido, Francia, Chile, Estados Unidos, donde esto existe ya. Dentro del proceso de desarrollo de un modelo de cumplimiento en materia de competencia, el elemento principal es el conocimiento tanto de la empresa como del mercado en el cual esta empresa se desarrolla. Porque como ustedes habrán escuchado a Esteban, los análisis de los comportamientos prohibidos tienen mucho que ver con las características del mercado en el que se desenvuelve. Entonces tengo que entender cuál es ese mercado en el que se desenvuelve. Y aquí, a manera muy pragmática, pudieran servir plantearse preguntas que deben ser contestadas por el asesor, por el consultor, por el abogado, por los funcionarios internos de la compañía, que tienen que ver con, nuevamente, ¿en qué mercado actúa? Analizar en qué mercado actúa y tratar de levantar información de eso. ¿Quiénes son los competidores? ¿Tengo solamente competidores nacionales, internacionales, públicos, privados? ¿Cuáles han sido los últimos movimientos recientes en el mercado? ¿Ha ingresado un nuevo competidor al mercado o ha sido un mercado que se ha mantenido estático con sus competidores durante el tiempo? ¿Hay nuevos operadores o se espera que vengan nuevos operadores? ¿Cuántas veces no sabemos que porque se ha desarrollado una determinada industria o porque ahora que todo está tan globalizado, pues escuchamos noticias de otros mercados, de industrias que plantean o que proponen en sus planes expansiones a otros territorios? Entonces ya sabemos que puede venir un nuevo competidor. ¿Cuáles son las áreas en las que esta compañía vende? ¿Qué productos vende? ¿En qué zonas geográficas está? ¿Cuáles son sus principales clientes? ¿Tiene clientes solamente del sector privado? ¿Tiene clientes del sector público? ¿Cuál es la participación? Ya mencionaba Esteban cuáles son aquellas participaciones que pudieran darle a la compañía una posición dominante. Bueno, ¿qué participación tiene en el mercado esta compañía? Porque dependiendo de eso también ciertas conductas van a ser más o menos relevantes. ¿Qué circunstancias modificatorias se han producido o se pudieran producir en el futuro inmediato relacionados con el mercado en el cual esta compañía se desenvuelve? Y esas circunstancias modificatorias tienen que ver no solo con las decisiones que la propia compañía puede definir, sino también porque el entorno de negocios puede variar, el entorno regulatorio puede variar. Por ejemplo, con nuevas limitaciones en acceso a determinados mercados o con restricciones en comercialización de determinados productos. Y lo hemos visto en casa, por llamar así, cosas que han modificado radicalmente la forma de hacer negocios de determinadas compañías o que por ahí han desaparecido ciertos productos porque por alguna normativa o por alguna exigencia social han tenido que desaparecer. Entonces,
con estas preguntas, ¿verdad?, nos va a permitir hacer esta primera aproximación a una compañía previo al desarrollo del plan de cumplimiento. Y esto básicamente pues se resuelve por medio de entrevistas a profundidad, ¿verdad? No entrevistas de mandar un cuestionario que lo llena cualquiera en cuestión de 5 minutos. Entrevistas a profundidad, entrevistas con conocimiento. Porque lamentablemente, cuando en una empresa eventualmente todavía no hay suficiente cultura de cumplimiento, y peor aún, cultura de cumplimiento en competencia, pueden ser que las respuestas sean muy simples, sin un análisis un poquito más de fondo, y para eso está el consultor, el experto, que trata de indagar un poco más allá de lo evidente. Revisión de acuerdos, es decir, revisión de la documentación, lo que llamamos en compliance un poco el desk research, o sea, la investigación de escritorio de la documentación que ya existe para ver qué tipo de cosas están alrededor del comportamiento de la compañía. Revisión de comunicaciones, ya vamos a entrar un poco en el tema de las comunicaciones, que Esteban hacía especial mención a eso, porque se convierte en un elemento básico probatorio del comportamiento. Recordemos que las compañías pues son de conformidad con la ley, tienen una personalidad jurídica ficticia, ¿verdad? Es decir, es un ente ficticio que la ley le ha dado personalidad jurídica, pero entonces se comunica, habla a través de sus funcionarios, y estos funcionarios se comunican a través de los correos electrónicos, las cartas, las exposiciones en prensa, la comunicación comercial. Entonces hay que ver en esa comunicación cómo es que la compañía ha venido hablándole al mercado o hablando al interior o con sus competidores. Y así, por ejemplo, ya entrando un poquito más de profundidad, el análisis forense. Un análisis forense implica por ahí elegir, y Esteban habrá tenido experiencia de esto, tanto preventiva como ya en procesos de investigación, de claves o computadores de determinados funcionarios que pueden ser altamente sensibles y de las cuales se quiere saber, porque, nuevamente, uno pregunta, uno ausculta, pero a veces hay que ir un poquito más allá para encontrar, porque cuando venga la investigación, y Esteban lo confirmará más adelante, cuando venga la investigación, esas cosas van a salir a la luz. Entonces, eso como parte de este análisis preventivo. ¿Qué elementos debe de tener un programa de cumplimiento? Y ojalá no me vaya del tiempo, pero vamos a tratar de ser rápido. Primero, como en todo modelo de cumplimiento, y por eso yo iniciaba diciendo eso, hay que apoyar a la generación de una cultura de cumplimiento, lo que se llama, en términos de compliance, de competencia, además, un fair play. Es decir, que entendamos que hay que competir bajo las reglas del juego. Y eso lo plantea también la guía de cumplimiento en el apartado 3.1 de esta guía. Es decir, que tiene que haber el desarrollo de una cultura de cumplimiento en materia de competencia que debe de empezar por la alta gerencia, la alta dirección de la compañía. Es decir, el compromiso con el cumplimiento de las normas de competencia tiene que venir de la cabeza. Y eso se evidencia a través de las direcciones, de los discursos, de los mandatos que se dan desde las más altas autoridades, que tienen que estar siempre dirigidos al cumplimiento de la norma. Segundo, el código de conducta. El código de conducta, que es la norma máxima al interior de una compañía, debe de recoger el respeto a las normas de competencia. Y así lo dice también la guía, la importancia de un código de conducta donde se recoja la necesidad de cumplir como una parte del ADN corporativo con las normas de competencia. Segundo, la organización y recursos, ¿verdad? No podemos pretender que se desarrolle un programa de competencia si no hay una organización que responda a las necesidades de la compañía y no se le ha dado a esa organización los recursos suficientes. Eso implica, si es necesario, tener la asesoría externa especializada, o si no, pues obviamente tener los perfiles al interior que conozcan de la materia. Tener el presupuesto adecuado, y el presupuesto adecuado no significa tener grandes sumas de dinero. Se trata de tener el presupuesto justo en función de las necesidades de esa compañía, el tamaño de esa compañía, el nivel de riesgo de esa compañía. Es decir, tiene que ser proporcional y eventualmente optimizarse, porque así como en materia de compliance general,
y que dependiendo del tamaño de la compañía, el rol del oficial de cumplimiento puede compartirse con algún funcionario de la compañía, pues aquí eventualmente también lo importante es asegurarse que ese recurso es suficiente. Ya lo ha dicho en ocasiones anteriores en materia de cumplimiento, tanto la Fiscalía como organismos internacionales, que no basta con tener un manual de cumplimiento, un modelo de cumplimiento de papel, ¿verdad?, de fachada, si es que realmente no hay los recursos suficientes para poder implementar ese proyecto. Entonces, y posiblemente, dependiendo del tamaño de la compañía, un oficial de cumplimiento específico en materia de competencia. Yo creo que esto es fundamental en determinado tipo de compañías que tienen un volumen importante, que eventualmente tienen una participación de mercado que lo convierten en operador dominante. Posiblemente ahí sea imprescindible tener un oficial de cumplimiento exclusivamente dedicado a revisar los temas de competencia. Tercer paso dentro de este camino de construcción de un modelo de cumplimiento, la identificación de riesgos. Y posiblemente aquí está el corazón de un modelo de cumplimiento en cualquier materia. Un modelo de cumplimiento en general es en buena medida la adecuada gestión de los riesgos. Entonces, la identificación de los riesgos es fundamental y así lo dice también la guía en el apartado 3 de la guía, y establece a modelo de recomendación, sugiere la forma de desarrollar este proceso de identificación de riesgos y hasta nos propone un mapa, un modelo de mapa de riesgos que hace una evaluación en función de las distintas sanciones que puede imponer la superintendencia en relación a determinadas conductas, y de alguna manera las valora y las grada ahí en función del impacto que pueden tener para la compañía. Entonces, es muy importante la identificación de riesgos. ¿Cómo hago esa identificación de riesgos? ¿Cómo me entero? ¿Cómo sé yo que ahí hay un riesgo? Bueno, ya nos comentaba Esteban cuáles son los comportamientos. Ya habíamos dicho inicialmente pues, que tenía que hacer el análisis de la compañía, tenía que conocer sobre la norma. Ahora voy, entonces pido en la compañía y comienzo a hacer una revisión de aquellos acuerdos, por ejemplo, con competidores directos. ¿La compañía tiene o no tiene? Y si los tiene, revisémoslos. Acuerdos de cooperación o de colaboración horizontal, que ya no tiene que ver con competidores directos, sino con proveedores, básicamente con proveedores o con aliados comerciales. La participación en asociaciones gremiales, por ejemplo. Este es un tema fundamental. Este es un tema fundamental que más adelante también vamos a ver cómo debiera de tener la compañía ciertas normas para asegurar que la participación en esas asociaciones nos pueda otorgar todos los beneficios que implica participar en esas asociaciones, pero con el debido cuidado para que mañana esto no pueda entenderse como una práctica contraria a la norma. Análisis de esa posición dominante a la cual hacía referencia Esteban. Estamos aplicando descuentos, qué efectos puede producir o no efectos excluyentes en el mercado. ¿Sí? Revisar lo que la compañía está haciendo, lo que la compañía tiene, los comportamientos para ver si ahí, en función de las normas que la ley ha planteado, existen o no riesgos de incumplimiento. Con eso, ¿qué es lo que tengo que revisar? Porque recordemos que dentro de una gestión de riesgos, los riesgos inicialmente nos evidencian lo que se llama un riesgo inherente. Es decir, si yo no hago nada, este es el riesgo al cual está expuesto la compañía. Pero luego que yo aplico una serie de controles y medidas, ese riesgo pues se reduce o se elimina y eventualmente me queda lo que se llama el riesgo residual. Es decir, a pesar de haber implementado todos los controles, pues eventualmente me puede quedar un riesgo residual. ¿Cómo lo voy a administrar? Entonces, todos los controles que la compañía tiene que implementar para que esos riesgos sean reducidos o controlados. Y para eso vale, por ejemplo, tener un manual específico de políticas de cumplimiento en materia de competencia, con qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que no solo esté guardado en un cajón, sino que haya un proceso de formación a los empleados para que se sepa, porque no todo el mundo es experto en competencia, y hay cosas que para el común de los mortales pudieran sonar normales, pero que a la luz del regulador, a la luz de la ley, pues no son permitidas o son sancionables. Pueden haber, nuevamente, otro tipo de
controles, como el due diligence en la contratación de empleados, porque hay una serie de prácticas que tienen que ver con esa materia, entonces tengo que indagar un poco más cuando contrato a los empleados, su formación, su procedencia, sus perfiles. El registro de los contactos que se hacen. Como todos sabemos, pues una de las áreas de mucho desarrollo y supremamente relevantes en la construcción reputacional de la compañía tiene que ver con el relacionamiento, las relaciones públicas, el networking. Bueno, eso está muy bien, pero eso tiene que hacerse hecho de manera estratégica, sistematizada, y tiene que haber un registro para saber quién, cómo, cuándo y de qué manera se están llevando a cabo esas reuniones, esas visitas, esos contactos. Monitorización de los precios y las condiciones comerciales. Ya lo decía Esteban también. Cuando ocurren en el mercado subidas o bajadas de precios por ahí inesperadas, tratar de entender qué es lo que está pasando en el mercado y cuál ha sido la compañía, el comportamiento de la compañía en relación de eso. La revisión casi automática de las comunicaciones. Yo a eso le sumo eventualmente tener, dependiendo del tamaño de la compañía, un comité ya sea un comité comercial o un comité de comunicación comercial, donde se revisa la comunicación externa de la compañía y especialmente la comunicación comercial. Protocolos de uso de lenguaje, como también mencionaba Esteban, la documentación de la compañía es fundamental a la hora de probar el comportamiento en una investigación. Entonces, el uso del lenguaje es fundamental, certificaciones que la compañía pueda tener. Otro elemento fundamental dentro de un modelo de cumplimiento en materia de competencia es tener el canal ético. Como sabemos, para un modelo de compliance es básico tener un canal ético porque es la forma en la cual la compañía puede recibir las denuncias, las quejas, los reportes de un posible incumplimiento por parte de sus propios empleados o de proveedores o de colaboradores para poder tomar medidas. Si no, pues se hace muy difícil. En materia de competencia, también es importante que este canal ético pues reciba o esté abierto a este tipo de denuncias, por decir, o de incidentes, y los empleados tienen que saber que este tipo de cosas se pueden reportar y van a ser revisadas. Investigaciones internas y antitrust diligence, es decir, tengo que poder tener la capacidad de hacer investigaciones internas ante el conocimiento, ya sea porque se ha producido una denuncia en el canal ético o porque tenemos una sospecha, poder tener la capacidad de hacer investigaciones internas para evidenciar si es que existen o no realmente comportamientos anticompetitivos. Un tema fundamental, medidas disciplinarias e incentivos. Y yo aquí agrego también la relación que puede haber en los paquetes salariales o de compensación con los empleados, que a veces están constituidos o conformados de determinada manera que pueden ser perversos a la hora de dirigir el comportamiento de los empleados y, por tanto, acarrearle un riesgo a la compañía. Aquí la guía lo menciona y las recomendaciones internacionales también. Por ejemplo, cuando nos hablan de compensaciones o modelos de compensación que están basadas casi en su mayoría en un incentivo por las ventas que puede lograr un vendedor. De tal manera que si es que la mayoría de mi ingreso está única y exclusivamente atado a la venta que pueda lograr mes a mes y mi ingreso fijo es insignificante o no representa mayormente nada, es posible que ese tipo de modelo de compensación incentive unas conductas de todo vale a la hora de vender. Y hemos visto casos pues, de ventas ficticias, de ventas duplicadas, de ventas que no se realizan o que se reportan en un mes y se hacen en el siguiente. ¿Por qué? Porque la presión por llegar a la venta, que es al final del día lo que me va a permitir cobrar o no el sueldo que me alcanza, pues puede ser un incentivo perverso. Entonces hay que evaluar y hay que establecer un mecanismo que sea razonablemente justo para el empleador y para el trabajador y que además, generando los incentivos, no sea perverso a la hora de promover conductas que puedan traer responsabilidad. Monitorización y mejora continua.
ningún modelo de cumplimiento, y los modelos de cumplimiento en materia de competencia no están exentos de esto, de hacer un control permanente, porque no es una foto, no es algo estático, es algo que ocurre todos los días, porque las compañías todos los días desarrollan sus actividades, todos los días venden, todos los días producen, todos los días comunican. Entonces, no es que hoy lo hago y después de un año vuelvo a ver cómo me ha ido. Al contrario, tengo que tener mecanismos permanentes de revisión. Ya para ir un poco concluyendo y darle espacios a las preguntas, las respuestas, algo que creo que hay que tener muy en cuenta, que son los red flags, es decir, las alarmas, las alertas que pueden surgir en función de ciertos comportamientos que, siendo oficial de cumplimiento o siendo alto funcionario de la compañía, debieran de llamarme la atención y promover eventualmente una acción de control, de investigación, de supervisión. Subida de precios injustificada, algo hablamos, es decir, la subida de precios y el movimiento de los precios responde normalmente a una estrategia comercial, y normalmente es algo que se va desarrollando, que se justifica, que se sustenta. Normalmente no ocurre de la noche a la mañana y por tanto no digo que esté mal. Lo que digo es, si ocurre y yo soy el encargado, debiera de al día siguiente, ojalá lo supiera antes, pero si no lo sé antes y me entero de que en la compañía se ha producido un incremento repentino de precios, y más si es un incremento significativo, pedir la información suficiente que a mí como oficial de cumplimiento, que ya voy a decir algo al final sobre esto, me satisfaga en términos de que ha habido la justificación suficiente y que eso no tiene ni como motivación ni como intención violar o irme en contra de una norma de competencia. Subida o bajada repentina de las ventas, igual cosa, y los comentarios van por el mismo sentido. Un mercado con pocos operadores, puede haber, hay industrias que por su naturaleza son así, pero eso no debiera de ser un motivo para relajarnos, todo lo contrario, posiblemente es un motivo para tener mayores niveles de alerta en la revisión del comportamiento de la compañía, porque a pocos operadores es posible que el comportamiento pueda generar mayores efectos cuando uno de ellos pues realiza una actividad prohibida. Mercados regulados o hiperregulados. Hay mercados que están por su naturaleza más regulados que otros, entonces generan o alertan a mayor seguimiento y control. Transparencia de precios en el mercado, lo que se llaman los white spots. ¿Qué son los white spots? Esos mercados, ya sea dentro de una misma jurisdicción o fuera de una jurisdicción, en los cuales tengo presencia, pero que casi no tengo actividad, no tengo ventas o no tengo interés, pero estoy. Es decir, esa realidad debiera de estar en algún momento justificada. ¿Por qué estoy en un mercado si no tengo un mayor interés, no hago mayor inversión, no vendo? Insisto, no necesariamente implica que esté mal, pero debiera ser, como oficial de cumplimiento, motivo de análisis, de control y de supervisión. Falta de documentación sobre las decisiones y las acciones que la compañía toma. Investigaciones sectoriales. Si se comienzan a realizar investigaciones sectoriales, pues debiera de ser también una alerta para mi empresa, parte de ese sector, para prepararme ante posibles investigaciones y revisión de mis procedimientos. Reuniones en lugares no justificados o con personas de riesgo. No digo que no se puedan tener. Insisto, aquí nada es necesariamente, o muchas de estas cosas no son necesariamente malas per se, son malas dentro de un contexto y en unas condiciones particulares. Entonces, cierto tipo de reuniones en cierto tipo de lugares pueden mañana dar pie a que pueda ser alegado como parte de un proceso, ya lo decía Esteban, de una acción colusoria, de cárteles o simplemente de un acuerdo entre competidores. Contratación de personal de la competencia. Eventos con clientes o proveedores. Perdonen que insista con eso. No digo que no hay que hacer. Esa es una estrategia, es una acción muy común y seguramente muy conveniente para fines comerciales. Pero hay que saber cómo llevarlas adelante y cómo registrarlas, cómo reportarlas, qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar en esas reuniones. Ya dijimos la participación en asociaciones y las cláusulas de exclusividad, como ya
lo mencionaba Esteban, que no necesariamente son malas, pero si las tengo que estar seguro que las estoy utilizando dentro del marco de lo que la ley dice. Para concluir, y no necesariamente porque lo diga la guía, todo lo que he ido mencionando, si bien no literal o textualmente, es lo que lo recoge de una u otra manera la guía, que nuevamente, como ella misma prescribe, no es de carácter obligatorio. La superintendencia no ha dispuesto que esta tenga que ser implementada. Lo que son es parámetros, recomendaciones, herramientas para que las empresas tengan una mejor forma de implementar este modelo de cumplimiento y así cumplir con la ley. Es decir, es parte de lo que debiera ser siempre la esencia de la autoridad, no simplemente persiguiendo, no simplemente esperando que los administrados caigan en una inconducta, sino también acompañando al administrado y dando herramientas al administrado para que cumpla las normas, porque lo ideal es que todos cumplan las normas, y eso creo que es el interés plausible de la guía que ha publicado la superintendencia. Entonces, solo para cerrar, de todo esto, de lo que hemos dicho ambos, y especialmente en esta última parte sobre los elementos del compliance, no solo es importante tenerlo, no solo es importante hacerlo, sino que su desarrollo se ha hecho desde un enfoque probático. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que pensar en que si mañana me preguntan, yo voy a poder sustentar. Es decir, cuando mañana me digan, óigame, y usted ha hecho una revisión de la contratación, de su estrategia de precios, de las reuniones, yo puedo decir, sí, aquí hay un registro, aquí hay una política, aquí está la comunicación, aquí está el protocolo. Es decir, yo tengo que pensar, no lo hago solo por eso, no lo hago solo por miedo al castigo. Ya dijimos que esto es un tema de cultura, de cumplimiento, es un tema de responsabilidad con la norma, pero tengo que hacerlo, o lo conveniente es que lo haga también preveyendo que en algún momento puede ser que esté inmerso en una investigación. Y si estoy inmerso en una investigación, tengo que poder tener los elementos suficientes para probar que he hecho la debida diligencia en términos del cumplimiento de las normas de competencia. Con eso yo termino mi intervención. No sé si Esteban tiene algún comentario adicional, y si no, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto pues las absolveremos en la medida en que esté dentro de nuestras capacidades. Pueden levantar la mano, me dicen aquí de tecnología, yo no soy muy bueno para eso. Sí, como siempre se dice, si no es así, hay dos opciones. Espero que sea aquella que hace relación a que fue suficientemente claro y suficientemente interesante. Si no, igual esta exposición va a quedar colgada en las cuentas de la oficina de Carmiñani Pérez, tanto en la página web como en el canal de YouTube. Y con gusto estamos también... estaremos dispuestos y gustosos de recibir algún comentario vía correo. En las páginas web están los correos institucionales. No sé, Esteban, simplemente agradecerte otra vez por acompañarnos hoy, y estoy seguro que ha sido supremamente valiosa tu exposición. Gracias, Carlos, la tuya seguramente también para el público, y les agradezco mucho a los asistentes. Ha sido excelente poder compartir con ustedes estas pequeñas píldoras de información sobre la importancia de la cultura del cumplimiento, como ha hablado Carlos. Estupendo. Nuevamente, gracias, buenas tardes, y será hasta la próxima ocasión.